Buenos días, profesor y compañeros. En esta oportunidad vamos a exponer sobre el capítulo 5, la autorreferencialidad, del libro Una breve introducción a la lógica. Integrante del grupo 2, Soria López, Silvia Patricia, Burneo Seminario Luis Fernando y Fabián Reyes Ángela Ariana. A continuación, abordamos la definición de autorreferencia, también de Russell y la paradoja del mentiroso, algunos ejemplos junto a sus análisis conjunto y de sí mismo. Además se trabaja con las principales ideas de la disyunción, negación y conjunción. Autorreferencialidad. Las cosas parecen simples cuando piensas en condiciones normales, pero puede ser engañoso. La simplicidad se puede perder cuando se consideran casos más raros. Lo mismo ocurre con las referencias. Las cosas no son tan simples como uno podría pensar cuando consideramos que algunos nombres pueden no referirse a nada. Si lo miramos de otra manera, surgen nuevas complicaciones, situaciones inusuales llamadas autorreferencia. Un nombre puede referirse a algo de lo que él mismo es parte. Por ejemplo, considere la oración. Esta oración tiene 5 palabras. El sustantivo, esta oración, como sujeto de la oración se refiere a la oración completa de la cual el sustantivo es parte. Algo similar sucedió con un reglamento interno que contenía la cláusula. Estas reglas podrán ser modificadas por decisión mayoritaria de la Facultad de Filosofía. O la persona que piensa, si estoy pensando en esto, entonces necesito prestar atención. Estos son ejemplos relativamente sencillos de autorreferencia. Hay otras situaciones muy diferentes. Por ejemplo, supongamos que alguien dice, lo que estoy afirmando ahora es incorrecto. Llamemos a esta oración A. ¿A es verdadero o falsa? Bueno, si es verdad, entonces lo que dice es verdad. Entonces A es falso. Pero si es falso, entonces ¿por qué afirma que es verdadero? En ambos casos, A es verdadero y falso. Las oraciones son como la cinta de Mobius, una topología donde el interior es exterior y el exterior es interior. Debido a la distorsión, lo verdadero se vuelve falso, lo falso se vuelve verdadero. O supongamos que alguien dice, lo que estoy diciendo ahora es la verdad. ¿Es verdad o no? Bueno, si es verdad porque así lo dice. Si es falso porque dice que es verdadero. Por lo que parece consistente asumir que es verdadero y que es falso. Además, ningún otro hecho parece asentar su verdadero valor. No es solo que tenga un valor que no sabemos o que ni siquiera podemos saber. En cambio, no parece haber nada para juzgar si es verdadero o falso. Parece ser verdadero o falso. Estas paradojas existen desde hace mucho tiempo. La primera parece haber sido descubierta por el filósofo griego Eubulides y se conoce comúnmente como la paradoja del mentiroso. Para hablar de paradojas, es necesario saber qué es una paradoja. Una paradoja es, obviamente, aquel razonamiento que, aunque parezca correcto, genera una contradicción. En matemáticas, las paradojas surgen de algún planteamiento erróneo, una deducción incorrecta o una operación con error lógico. Una paradoja es una idea, hecho o proposición que contradice la lógica o infringe el sentido común. La palabra paradoja proviene del latín paradoxa, que literalmente quiere decir contrario a la opinión común. También se denomina antilogía. Una paradoja es aquel razonamiento que, aunque parezca correcto, obviamente, como ya lo repetimos antes, genera una contradicción. Para esto voy a explicar 3 ejemplos. Y el primero es así. Si un cretense afirma que todos los cretenses son mentirosos, se muestra una paradoja. Si este hombre, el cretense, dice la verdad, su enunciado es falso porque él es el cretense. Pero por el contrario, si miente, dice la verdad, ya que él es el cretense. Lo mismo ocurriría si escribimos que el enunciado es falso. Ahora, continuaré con la paradoja del barbero. En mi pueblo
soy el único barbero. No puedo afeitar al barbero de mi pueblo, que es el barbero, que vendría a estar escrito es que soy yo, ya que si lo hago, entonces puedo afeitarme por mí mismo. Por lo tanto, no debería afeitarme. Pero si por el contrario no me afeito, entonces algún barbero debería afeitarme, pero yo soy el único barbero de allí. Más claro no puede estar. La siguiente paradoja, para terminar y la más corta, es la paradoja de Aquiles y la tortuga muy pequeña. En una carrera, el corredor más rápido, que viene a ser Aquiles, nunca puede adelantar a la más lenta, que vendría a ser la tortuga, ya que el perseguidor debe alcanzar primero el punto de donde comenzó el perseguido, de modo que el más lento debe llevar siempre la ventaja. Bueno, yo voy a hablar sobre cómo es que la disyunción, la conjunción y la negación influyen mucho en estas paradojas, en la paradoja de Russell y en la paradoja del mentiroso. Para poder comenzar, vamos a hablar un poco sobre el principio de la negación. Por ejemplo, aquí que tenemos una representación. La negación de A tiene el valor de verdad solo si A tiene el valor de falso. A tiene el valor de falso solo si A tiene el valor verdadero. ¿Qué nos quiere decir esto? Sería que A puede tener uno de estos dos valores, verdad o falso. Una vez que tiene el valor, por ejemplo, de verdad, al negarlo va a ser falso. Y también sucede, pero al contrario. Si es que A tiene el valor de falso, al negarlo sería valor verdad. Ahora, A y B tienen el valor de verdad solo si tanto A como B tienen el valor de verdad. Es decir, que la conclusión de A y B, que sería la conjunción, solo va a ser verdad, o bueno, la conclusión verdadera, si A y B tienen el valor de verdad. Ahora, después tenemos A y B tienen el valor de falso. Esto ya sería su contrario. Si ambos tienen valor de falso, pues su conclusión va a ser falsa. A o B, aquí sería ya el principio de la disyunción. A y B tienen el valor de verdad solo si al menos una de A y B tienen el valor de verdad. Es decir, que en la disyunción uno de estos dos, una de las dos proposiciones deben ser verdad para que la conclusión sea verdad. A o B tienen el valor de falso solo si tanto A como B tienen el valor de falso. Es decir, que en la disyunción los dos valores de las proposiciones deben ser falsas para que su conclusión sea falsa. Usando esta información, es fácil resolver los valores de verdad de oraciones bajo el nuevo régimen. Por ejemplo, en la paradoja del mentiroso se dice en conclusión que el valor de falso es verdadero y el verdadero es falso. Entonces, supongamos que A es falso pero no verdadero. Entonces, ya que A es falso, la negación de A es verdadero. Como ya hemos mencionado, ese es el principio o la primera cláusula de la negación. Y ya que A no es verdadero, la negación de A no es falso, según la segunda cláusula de la negación. Entonces, la negación de A es verdad pero no falso. Supongamos que A es verdad y falso, y que B solo es verdadero. Entonces tanto A como B son verdadero, así que A o B es verdadero. A y B es verdadero, según la primera cláusula de la conjunción. Pero como A es falso, al menos una de A y B es falso, así que A y B es falso, según la segunda cláusula de la conjunción. Supongamos que A es solo verdadero y B no es verdadero ni falso. Entonces, ya que A es verdadero, al menos uno de A y B es verdadero. Y por lo tanto, A o B es verdadero, según la primera cláusula de la disyunción. Pero A no es falso, entonces no es el caso de que A y B sean ambos falsos.
Así que A o B no es falso según la cláusula de la disyunción. Por lo tanto, A o B es solo verdadero. Ahora hay que considerar una situación donde, por ejemplo, Q adquiere los valores de verdad y falso, y P obtiene solo el valor de falso. Es bastante sencillo revisar que ambas premisas tengan el valor de verdad, igual que el valor de falso. Pero la conclusión no da el valor de verdad, por lo tanto la inferencia es inválida. Bien, ahora vamos a hablar un poco sobre el conjunto y sí mismo. Como por definición sabemos, el conjunto es una colección de objetos. Por ejemplo, uno podría tener un conjunto de todas las personas, un conjunto de números, de ideas abstractas, etc. El conjunto también, bueno, los conjuntos pueden tener o ser miembros de otros conjuntos. También como por ejemplo el conjunto de todas las personas de una habitación es un conjunto. El conjunto de un bosque que están los árboles pues todo ese conjunto conforman el bosque y por lo tanto pertenecen al conjunto de todos los conjuntos. Algunos conjuntos también pueden ser incluso miembros de sí mismos y algunos conjuntos desde luego no son miembros de sí mismos. El conjunto de toda la gente, por ejemplo, no es una persona y por lo tanto no es un miembro del conjunto de toda la gente. Ahora consideramos el conjunto de todos esos conjuntos que no pertenecen a sí mismos. Llamemos a esto R. ¿Sería R un miembro de sí mismo o no? Si es un miembro de sí mismo, es una de las cosas que no es un miembro de sí mismo y también por lo tanto no es un miembro de sí mismo. Es uno de esos conjuntos que no son miembros de ellos mismos y por lo tanto es miembro de sí mismo. Parecería, y también es un poco complejo, que R es y no es miembro de sí mismo al mismo tiempo. Esta paradoja se le llama la paradoja de Russell. También hay unas preguntas que se abordan aquí. ¿Qué hay del conjunto de todos los conjuntos que son miembros de ellos mismos? ¿Es este un miembro de sí mismo o no? Bueno, aquí simplemente es algo simple. Si lo es, y si no lo es, pues no lo es.